clase. Listo, familia, vamos a orar. Darle gracias al Padre por este tiempo. Listo. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, por lo que tú nos enseñas, por lo que podemos aprender de tu palabra, Señor. Gracias por este gran privilegio que nos das, Padre, a este pequeño remanente que se encuentra en esta noche, Señor, con un corazón dispuesto, Padre, determinados completamente a seguirte, Señor, a buscarte, a encontrarte, Señor, porque tú dijiste, Padre, que te encontraríamos cuando te buscásemos de todo corazón, Señor. Y aquí estamos, Padre, deseosos, Señor, de aprender mucho más de tu palabra, de encontrar esas perlas hermosas, Señor, que no encontraríamos en otro tiempo, en otro momento, Señor. Gracias por el gran privilegio que nos da, Señor, como equipo, como grupo, Señor, de poder aprender más de ti, Señor, y amarte mucho más, Padre. Te damos muchas gracias, ponemos este tiempo en tus manos, Padre, y te pedimos que seas tú mismo enseñándonos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Listo, familia, entonces, les voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve. Ahí. ¿Sí? Sí, se ve Sí, se ve perfecto. la pantalla. Sí, se ve. Veamos qué día. Listo, familia. ¿Alguna pregunta de la clase pasada que tengan de pronto? No, para mí estuvo claro. Estuvo clarito. Sí, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Recuerden que yo les voy a dar toda la bibliografía. Estoy tratando de organizar todo lo que es la bibliografía y les voy a dar a ustedes todos los recursos de donde yo he sacado todo el curso, para que ustedes puedan ir y puedan verlo de pronto más personal, con más tiempo, más dedicación, y de pronto puedan tener un poquito más de luz con respecto pues a los temas que hemos tocado superficialmente. Recordemos que la palabra es algo impresionante y que nos da siempre, nos lleva siempre a que, o sea, siempre nos deja como con muchas ansias de encontrar mucho más, ¿no? Nunca nos va a alcanzar la vida para poder ver la palabra a fondo. Siempre vamos a verla muy superficial, porque conozco gente que lleva 50 años conociendo la palabra y todavía dicen, no estoy ni en pañales. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? De saber que estamos iniciando, pero estamos en el camino y eso es lo más importante. Entonces, les voy a compartir, íbamos en los paralelismos bíblicos, ¿sí? De pronto no les expliqué lo que es un paralelismo para las personas que de pronto no lo sepan, ¿sí? Un paralelismo bíblico es como, o una tipología bíblica es un tipo que prefigura o da un adelanto de un antitipo. Y el antitipo es el cumplimiento del tipo. Entonces, básicamente es conectar profecía del Antiguo Testamento con el cumplimiento del Nuevo Testamento. ¿Sí? Obviamente les hablo Antiguo Testamento sabiendo que todos sabemos que no es Antiguo Testamento ni Antiguo Pacto, sino que simplemente es el Tanaj, ¿verdad? Eh, un ejemplo de esto para que nos quede un poquito más claro. Entonces vemos a el rey Saúl, ¿recuerdan? Cuando él está en Primera de Samuel 9, recuerdan que él, eh, antes de él ser ungido como rey, entonces viene Samuel, ¿verdad? Y lo, lo empiezan a buscar. ¿Recuerdan que Saúl se va por unas asnas? Recuerdan que el relato bíblico nos cuenta que Saúl se va y empieza a buscar unas asnas. Entonces, el tipo de este suceso sería
con el apóstol Pablo, ¿sí? Espérenme un segundo. Sería el antitipo, perdón, el tipo sería eh, el cumplimiento de cuando el apóstol Pablo, ¿cómo se llamaba el apóstol Pablo? Él se llamaba Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero su nombre en hebreo era Shaul, igual que el rey Saúl. Shaul, él y el apóstol Pablo tenían los mismos nombres. Entonces vemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Va, él va y él también va a buscar a unas asnas, pero a unas asnas físicas, no. Él va a buscar a Israel, ¿verdad? Al Israel disperso, pero recordemos que en Jeremías 2:24 la palabra nos dice que Israel es como una asna montés, ¿sí? Entonces empezamos a hacer conexiones, ¿sí? Esos son los paralelismos bíblicos o las tipologías de lo que se trata, digamos, cómo ver una tipología en una profecía, ¿sí? Porque de pronto se nos pasa por alto y no sabemos qué es lo que estamos haciendo, simplemente estamos haciendo conexiones de profecías del antiguo pacto, ¿sí? O del Tanaj. Recordemos que profecías no solo están en los libros de los profetas, ¿sí? Hay profecía en Génesis, hay profecía en Deuteronomio, hay profecía en Esther, hay profecía en los Salmos, ¿sí? Muchas profecías que se encuentran en el Tanaj, pero que venimos a ver su cumplimiento, ¿dónde? En el Nuevo Pacto, ¿sí? Entonces recordemos que Saúl va, entonces ya no, o sea, va por unas asnas, entre comillas, ¿verdad? Que es el pueblo de Israel al que Jeremías le dijo que él era como un asno montés. Entonces, Saúl sería el apóstol Pablo sería de algún modo el antitipo del tipo de Saúl, ¿verdad? Entonces también le dice, luego el profeta, el rey Saúl se encuentra con un profeta y entonces le dice que su corazón será demudado por otro hombre, en otro hombre. Así que él va a tener un cambio. Le dice el profeta y entonces, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? O a Saulo, o a Saulo de Tarso, o a Shaul. Lo mismo, cuando él va camino a Damasco, recuerdan que todo el mundo dice que él se cayó de un caballo, no, toca volver a leer porque él no se cayó de ningún caballo, simplemente hubo una luz y él cayó a tierra, pero nunca aparece un caballo, ¿verdad? Es simplemente ideas que nos hacemos y que siempre repetimos. Entonces, en este momento, también luego él se encuentra con un profeta, y ¿qué le pasó a Pablo? Él también fue demudado en otro hombre, ¿cierto? Él pasó de ser un fariseo sangriento, ¿cierto? Con ansias y celo por la palabra, pues obviamente por la ley oral y por todo, a ser un ferviente seguidor de Yeshua, ¿sí? Entonces, eh, um, también vemos que es Pablo, el apóstol Pablo o Shaul, también fue convertido o demudado en otro hombre. Entonces, esos son lo que podríamos llamar paralelismos o tipologías, ¿sí? Bíblicas. Lo vamos a ver en todo tiempo, en todo, siempre que estemos. Por eso es tan importante a veces subrayar nuestra Biblia, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que no lo hacen o no les gusta, rayarla o tener un librito, un cuadernito a la mano, porque podemos, vamos leyendo algo, vamos leyendo, y más adelante nos vamos a encontrar con algo muy similar, entonces devolvernos y tratar de hacer esos paralelismos, ¿sí? A veces saltan a la vista, a veces no son tan obvios, pero pues los vamos a encontrar en la palabra en todo momento, en todo tiempo. Eh,
Listo. Entonces, ahora sí, ya con esto un poquito más claro. Esto también hay un cumplimiento o también sirve como ejemplo que en Éxodo 13, ¿cierto? Hay una ley, gracias, mi vida. Hay una ley donde nos dice el padre o le dice el padre a su pueblo que cuando ellos tengan un burro, ¿sí? Un burrito eh, o un asnito, o sea, ellos no pueden dar como primogénito a ese asnito, o sea, no se puede porque es un animal impuro, entonces no lo puede dar no puede dar, digamos, como el primogénito. Entonces el padre le pide al pueblo de Israel que lo que tiene que hacer por ese asnito, ¿cierto? Es dar un cabrito o un corderito. Entonces es como un trueque que se hace, dice, si tú quieres eh, tener, o sea, poseer o quedarte con el asnito, entonces lo que tienes que hacer es coger un cabrito, ¿sí? Y darlo en lugar de el asno. Pero si no das el cabrito, ¿qué tienes que hacer con el asno? Quebrarle el cuello, la cerviz, ¿sí? Quebrarle el cuello, la cerviz y prácticamente perderlo. Pero muchas personas como querían de alguna manera tener pues el animalito de carga, entonces ofrecían el corderito y redimían a ese asnito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que luego los profetas nos dicen que el Mesías vendría en un asno, ¿cierto? Montado en un pollino. Entonces, o podemos hacer completamente la conexión de que el Mesías, ¿qué va a hacer? Va a redimir al asno. ¿Quién es el cordero? ¿Cierto? El cordero vendría a ser el Mesías. ¿Y quién vendrían a ser el asno o los asnos? Vendrían a ser Israel. ¿Cierto? Por eso luego vemos que en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cómo viene Yeshua? O sea, es que no sé si lo logran ver de alguna manera, pero las conexiones tan impresionantes como se ven en la palabra, ¿cierto? Que a veces uno pensaría que como que son cosas al azar, o sea, como que, bueno, ahí está escrito porque sí, pero cuando empezamos a encontrar, ¿sí? Todas estas conexiones, pues son impresionantes de ver cómo se cumplen y a tal punto, ¿verdad? Que pareciera que, o sea, no pareciera, sino que realmente la mano del Padre está en medio de todo, ¿sí? Entonces vemos que Yeshua hace la entrada triunfal a Jerusalén, ¿en donde montado en un pollino o en un asno, ¿cierto? Y cuántos días después él iba a ser sacrificado como el Cordero de la Pascua, ¿cierto? Por redención de quién? De su pueblo. ¿Listo? Entonces, esos son más o menos lo que son los paralelismos o las tipologías bíblicas. Entonces, ya con esto en mente, ¿sí? Lamento no haberlo hecho la clase pasada, pero pues bueno, se me saltó, pero ya de pronto el resto que vamos a ver de la clase de hoy, pues nos va a cuadrar muchísimo más. Entonces, vamos a la atadura de Isaac. ¿Sí? Esto es en el monte Moriah, ¿sí? Que muchas veces lo hemos escuchado, que traduce o se podría decir en hebreo sería Moriah, ¿sí? Que traduce que es el monte donde Jehová será nuestro maestro. Entonces es More, ¿verdad? Maestro, Ya, que es una contracción del nombre, ¿verdad? Entonces, es el lugar donde el mismo Jehová será nuestro maestro. El monte Moriah es el mismo lugar donde Abraham construyó el altar para poder sacrificar a su hijo Isaac. ¿Sí? Recordemos que el padre
viene y después de haberle dado a Abraham una promesa de una descendencia de su hijo, ¿verdad? Luego se lo pide en sacrificio. Entonces, muchas veces hemos tomado de pronto el pedido del sacrificio de Isaac y siempre nos lo han mostrado como que que Abraham sufrió terriblemente y que él se acongojó. Pues obviamente él estaba acongojado y él estaba triste porque Dios le estaba pidiendo a su hijo en sacrificio, ¿cierto? Pero lo que no contemplamos nosotros es que alrededor de la tierra donde vivía Abraham, aún la misma familia o del mismo lugar donde sale Abraham, que es de Ur de los Caldeos, ¿sí? La costumbre era ¿cuál? Dar a sus hijos a Moloch, ¿cierto? Dar a sus hijos en sacrificio, ¿para qué? Para tener más hijos, porque en ese tiempo la esterilidad era a un nivel muy alto. Morían las personas viejas sin nunca haber tenido descendencia. Entonces, se tenía una costumbre y era que si ellos entregaban a su primogénito, ¿verdad? Entonces ellos iban a tener muchos más hijos. Entonces, por eso es un poquito importante ubicarnos como en este lugar, ¿sí? Porque a veces vemos nosotros el sacrificio o el pedido del sacrificio del Padre a Abraham y su actitud al siglo XXI, ¿verdad? Pero tenemos que ubicarnos es en la cultura donde él estaba. Y él de alguna manera, aunque estaba apesadumbrado, estaba dolorido, pues era su hijo, ¿cierto? Pues él de pronto accedió. ¿Por qué? Porque él pensó o pudo haber pensado que era la manera en la que Dios iba a darle, obviamente, más descendencia, porque muy posiblemente le iba a dar muchos hijos más, ¿verdad? Entonces es importante de pronto ver un poquito esto desde la cultura o desde de pronto el contexto de ese tiempo. O también de pronto ver, y por qué, porque también es una pregunta que uno dice, bueno, pero ¿por qué el padre le pidió a Abraham, cierto, darle su hijo? O sea, uno dice, o sea, ¿cómo así? Sí, sí tenemos presente, tenemos en mente que Dios aborrece el sacrificio humano, ¿cierto? Recordemos que Él siempre nos dice, en Éxodo, Deuteronomio, siempre le está diciendo que nunca se les ocurra a ustedes pasar sus hijos por el fuego, ¿sí? Ni tampoco vayan y hagan y pregunten cómo las naciones adoraban a sus dioses para que ustedes hagan lo mismo conmigo, porque eso lo único que me acuerda es de la maldad de estos pueblos, ¿cierto? Entonces, también tenemos que ver un poquito de pronto la manera en la que Abraham está viendo al padre, ¿sí? De pronto él está diciendo, o sea, me está pidiendo mi hijo que se lo sacrifique, pero luego ya cuando él le dice que no, entonces de pronto era como demostrarle que ese Dios era diferente a todos los otros dioses, o sea, hay muchas cosas que se pueden contemplar con este suceso, ¿no? Entonces, ya podemos ver aquí que Isaac, ¿sí? Siempre nos han contado, siempre nos han dicho que Isaac era un niño cuando él iba a ser sacrificado por su padre, ¿cierto? Siempre lo ponen entre unos 8 y 13 años, ¿sí? Pero cuando empezamos a irnos un poquito más hondo, más profundo, podemos darnos cuenta que Isaac tenía aproximadamente 30 años o de pronto un poquito más, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, ¿por qué podemos decir que él tenía casi 30 años? Porque su mamita muere de 127 años, ¿sí? Y la promesa de Sara, o sea, ella concibe a su hijo a los 91, ¿sí? Que haya tenido a su hijo a los 92, aproximadamente cuando ella muere, él tiene
casi 35 años, ¿sí? Y los sucesos vienen el sacrificio de Abraham, la muerte de Sara y enseguida el casamiento de Isaac, ¿sí? Entonces, viéndolo como muy cerquita, podríamos a él de pronto ubicarlo un poquito sobre los 35 años, ¿listo? Además, también vemos que dicen que pusieron en sus hombros leña o madera, ¿cierto? Entonces los comentaristas, algunos dicen que es imposible que un niño de 8 años o 13 años pudieran llevar el peso que necesitaba un altar, ¿sí? Era de pronto imposible, por eso podría ser un muchacho, ya un hombre, ¿cierto? Y de pronto con la serenidad que él tomó, de pronto todo lo que iba a pasar, ¿sí? O sea, un niño, pues obviamente podemos de pronto entender y saber que Isaac estaba al tanto absolutamente de todo lo que estaba pasando, ¿sí? O sea, él sabía que iba hacia ese lugar en sacrificio. Entonces, por eso también lo podemos ubicar de pronto, pues en esta edad. Entonces, acá es muy importante ver la tipología o lo que yo les digo de los paralelismos, ¿sí? De Génesis 22, que dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, ¿sí? Vemos la tipología o el cumplimiento en Juan 18:12, cuando nos dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yeshua y le ataron, ¿sí? Entonces es muy importante ver por qué Juan nos está narrando a nosotros o nos quiere decir o nos quiere contar que le ataron, ¿cierto? De pronto puede ser un suceso que cuando uno escribe se pudiera haber pasado por alto, ¿sí? Pero Juan, siendo un judío, muy judío, ¿verdad? Además, no sé si lo sabían, Juan era sacerdote, ¿sí? Entonces, él de pronto es tan meticuloso cuando él está hablando de algunos detalles demasiado importantes. ¿Por qué razón? Porque para los judíos, ¿sí? Eh, es muy importante el suceso de Abraham, ¿sí? De Isaac. Eh, ellos tienen algo que se llama la Akedah, ¿sí? Y la palabra atar es akat, ¿sí? Atar con correas. Es el Strong 6123 y la palabra en hebreo es akat. Y ellos tienen algo que se llama la Akedah, ¿sí? Entonces, ellos, esto es un rezo que ellos hacen a diario. Y dice, sea tu voluntad, Señor nuestro, eterno y Señor de nuestros padres, que te llenes de misericordia sobre nosotros y de esta forma, con la abundancia de nuestra misericordia, recuerdes por nosotros el sacrificio de Isaac, nuestro patriarca, hijo de Abraham, nuestro patriarca, sobre ellos sea la paz, como si su ceniza estuviera reunida y colocada en el altar, y observa en su ceniza para que te apiades de nosotros y canceles sobre nosotros todos los decretos duros y negativos. Y así ameritamos para regresar en Teshuvá íntegra delante de ti y salvarnos del instinto del mal, de todo pecado e iniquidad, y alargue nuestros días con bien y nuestros años con dulzura. ¿Sí? Esto es un rezo que existe o que está en el Sidur, ¿sí? Entonces,
acá hay algo muy extraño o algo que nos tendría que prender las alarmas, ¿sí? Que es que los judíos ven inconcebible el sacrificio humano para remover o pagar pecados, ¿cierto? Siempre que hables con un judío, él va a decir, es imposible que un hombre pague por los pecados de otro hombre, ¿cierto? Pero muy extrañamente en este texto del Sidur se contradicen, ¿cierto? Con la oración de la Akedah y porque ellos están diciendo, como si su ceniza estuviera reunida y colocada en el altar y observa en su ceniza para que te apiades de nosotros y canceles sobre nosotros todos los decretos duros y negativos. ¿Sí? Y así ameritamos para regresar en Teshuvah íntegra delante de ti y salvarnos del instinto del mal, de todo pecado e iniquidad. Entonces, ellos por un lado dicen, ¿sí? Ser inconcebible que un hombre pague por los pecados de otro hombre, pero, ¿sí? Avalan de alguna manera eh, o sea, no ven literal como tal el sacrificio de Isaac, ¿sí? Pero de alguna manera lo ponen en como si casi hubiera sido real, ¿sí? Es como un recurso literario o alguna vaina así. Entonces, también vemos que en el Talmud dice que así como la vaca roja, ¿sí? Que el tema de la vaca roja también es un súper tema, ojalá algún día tengamos un tiempito para verlo, eh, purifica los pecados, ¿sí? Dicen el Talmud, así la sangre de un justo puede purificar los pecados. Entonces es algo muy, muy impresionante, ¿sí? Ver cómo ellos de alguna manera inconscientemente, ¿cierto? Aceptan, inconscientemente aceptan el sacrificio de Yeshua, ¿sí? O sea, obviamente no lo están viendo, no lo pueden ver. ¿Por qué no lo pueden ver? Lo sabemos, ellos están con una ceguera parcial, va a haber un momento para el cumplimiento para ellos, ¿verdad? En este momento estamos en el cumplimiento de quién? En el cumplimiento de Efraín, ¿cierto? O en el cumplimiento de las 10 tribus. Pero va a llegar un momento para el cumplimiento de Judá, ¿cierto? Y es cuando ellos van a poder ver absolutamente todo así de pronto, con la claridad que nosotros ya podemos ver muchas otras cosas, ¿sí? En la cultura judía es muy, muy importante la quedá, ¿sí? Por esta razón, Juan, cuando escribe su libro, no lo pasa por alto, sino que lo menciona, haciendo una conexión entre los dos sucesos, ¿sí? O sea, por esta razón, Juan dice, no, esto yo tengo que, porque él estaba viendo el cumplimiento de esa profecía o de eso, aquello que, ese suceso que había pasado hace casi 2000 años, ¿no? Aplicándose así los judíos al inconscientemente, aplicándose los judíos inconscientemente al resultar la queda el sacrificio de Yeshua para sí mismos, ¿sí? Lo que les estaba diciendo. O sea, ellos inconscientemente, mmm, sin poderlo ver, sin nada, ellos todos los días están repitiendo la queda, recordemos que ellos tienen una manera de hacerlo, estoy hablando de los judíos ortodoxos, ¿sí? O de los ultraortodoxos, ellos tienen una manera de sus rezos diarios y todo, y ellos sin, intencionalmente están aceptando el sacrificio de Yeshua. ¿Listo? Listo, de aquí vamos a pasar a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, vemos en Juan 8, que nos dice que otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que en la fiesta de tabernáculos es una fiesta de 7 días, ¿sí? Y en el último gran día, ¿sí? Todas estas luces que ustedes ven aquí alrededor se apagaban. Completamente quedaba a una espesa oscuridad la ciudad, ¿sí? O el lugar del templo, quedaba completamente a oscuras. Entonces, cuando empezaron a apagar todas estas luces, cuando empezaron ya a quedarse oscuras, es cuando se levanta Yeshua, ¿cierto? Diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, vemos que en Juan 7, ¿sí? Vamos a buscar. En Juan 7:10 vemos que Yeshua subió a la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Vamos a estar viendo Juan 7 y Juan 8. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él, o sea, Yeshua, también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto, ¿sí? Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que el Evangelio de Juan es un evangelio cronológico, ¿sí? Está en orden, salvo un versículo que lo vamos a ver más adelante, que desarregla o desordena completamente la cronología de Juan, ¿sí? Si no estuviera ese versículo ahí, además que es añadido, ¿verdad? Eso fue con la intención de hacer que casara algo en un tiempo establecido. Entonces, salvo por ese versículo, el Evangelio de Juan está cronológicamente escrito. Entonces, vemos que desde Juan 7:10, que dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, ¿sí? Es el inicio de la fiesta de los tabernáculos hasta el capítulo 8:59, que dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, ¿sí? La Reina Valera adiciona y atravesando por el medio de ellos se fue. Esto no está en el original, ¿cierto? Solo hasta que él se escondió y salió del templo. Entonces, vemos que del 7:10, cuando Yeshua, o yo tengo Jesús en la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Hasta el 59, que ya entraron en desespero, quienes los líderes religiosos, ¿cierto? Y ya lo querían matar. Pero Jesús se esconde y se les escabulle y no pasa nada. ¿Por qué les menciono esto? Hay algo muy importante. Vamos, desde la fiesta de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, luego tengo como título, este es el Cristo. Luego tengo, los fariseos envían alguaciles para aprender a Jesús. Todo esto está en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Eh, Luego tengo ríos de agua viva, que lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Porque Yeshua también dijo, yo soy eh, um, el agua de vida, el que beba de mí, no tendrá sed jamás. Bueno, no sé por qué me está saliendo esto acá, pero ríos de agua viva, división entre la gente. Nunca ha hablado hombre así. Estoy en Juan 7:45, ¿sí? Les estoy dando un pequeño resumen de que del suceso donde Yeshua está en donde, en la fiesta de los tabernáculos. Él entró en la fiesta de los tabernáculos en Juan 7:10 y venimos viendo cómo todos los titulitos pequeñitos, ¿verdad? Siguen siendo en la fiesta de los tabernáculos. Pero en un momento estamos y dice, nunca ha hablado
un hombre así, ¿cierto? Entonces, él sigue discutiendo con los líderes religiosos y viendo toda esta parte, pero luego entramos al 8.1 y ¿qué encontramos? La mujer adúltera. ¿Qué dice? Cada uno se fue a su casa. Y Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la fiesta se acabó, ¿cierto? Cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos y, o sea, el otro día por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba, ¿cierto? Pero resulta que seguimos y empezamos todo el suceso de la mujer adúltera, nos vamos por toda la partecita de la mujer adúltera, ¿verdad? Y en el 12, nuevamente Yeshua dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Uno dice, bueno, pero ¿cómo así? O sea, estaban en la fiesta, se acaba la fiesta, viene el suceso de la mujer adúltera, ¿verdad? Todo lo que pasó, pero nuevamente Yeshua pareciera que volviese a la fiesta de los tabernáculos diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Qué pasa en este caso, familia? La mujer adúltera es un texto añadido, ¿sí? Todo lo que es Juan 7, desde el 53, 8.1 hasta el 11 es añadido. Es una, se puede decir, una parábola de tradición de la época de Yeshua, ¿sí? En los textos más antiguos Pues, profe, no se encuentra. Sí, señor, dime, don Roger. perdón, ¿podría repetir? Léala, por favor, hermanita. Está en el Juan 7:53, cuando dice que cada uno se fue a su casa, ¿sí? 7:53, 8.1 al 11. 8.1 al 11 y el 53, 7:53 son añadidos. Les voy a leer una nota que tengo que dice, desde el 7:53 hasta el 8.11, o sea, del 1 al 11, el texto añade una tradición oral sobre el adulterio. En este pasaje, la evidencia de un origen no perteneciente al apóstol Juan es abrumadora. Es ausente en tan importantes y diversos manuscritos como el P66 y el P75. Otros importantes códices y numerosos minúsculos, los códices A y Eframi Rescriptus, son defectuosos en esta parte del Evangelio, según San Juan, pero es muy probable que ninguno de ellos contuviera el pasaje, pues una cuidadosa medición evidencia espacio insuficiente para incluir la sección en las páginas que faltan junto con el resto del texto. El pasaje está igualmente ausente en las más antiguas versiones orientales y georgianas y en algunos manuscritos armenios antiguos. En Occidente, el pasaje es omitido en la versión gótica y en varios manuscritos del texto latino antiguo. Ninguno de los padres de la iglesia griega cita el pasaje hasta el siglo VII. Eutimio Sigabenus, y esto para comentar precisamente su ausencia de los más confiables manuscritos del Nuevo Pacto. Cuando a este impresionante y diversificado listado de evidencias externas añadimos la consideración de que tanto el estilo como el vocabulario de este pasaje difieren notablemente del resto de este evangelio.
interrumpiendo la secuencia entre el 7:52 y el 8:12. Versículos, capítulo 7, versículo 52 y capítulo 8, versículo 12. El argumento contra la posible autoridad de Juan es conclusivo. Al mismo tiempo, la narrativa contiene evidencias de veracidad histórica, la cual la convierte en una pieza de tradición oral que circuló en ciertas partes de la Iglesia Occidental y que fue subsecuentemente incorporada en varios manuscritos en diversos sitios. La mayoría de los copistas consideraron que interrumpiría menos la narrativa de Juan si fuera interceptada después del 7:52, en tanto que otros la ubicaron después de 7:36 o después de 7:44 o después de 21:25 en algunos minúsculos o después de Lucas 21:38. Es igualmente significativo que en muchos de los manuscritos que contienen el pasaje, este se haya marcado por asteriscos, lo cual indica que aun cuando los escribas lo incluyeron, estaban conscientes de su falta de credenciales satisfactorias para integrar el texto original. En oportunidades se ha dicho que fue extraído deliberadamente del Evangelio según Mateo, pues podía ser interpretado en un sentido demasiado indulgente hacia el adulterio. Sin embargo, aparte del hecho de una total ausencia de ejemplos de extracción de pasajes, por motivos de prudencia moral, esta teoría falla en explicar por qué los tres versos preliminares, 7:53 y 8:2, tan importantes y descriptivos del momento y lugar en que todos los discípulos del capítulo 8 se expresaron, fueran omitidos con el resto. Entonces, vemos acá, importante, ¿sí? Dale al papá el número, sí, por favor. Vemos acá en esta parte muy importante la adición, ¿sí? Yo sé que para muchos es un choque muy significativo, para mí lo fue cuando lo supe, casi me desmayo, porque además que venía de un tiempo en donde escuchaba muchísima palabra por diferentes pastores y bueno, donde casi siempre la mujer adúltera no faltaba, ¿no? Eso es predicación que no falta por lo menos al mes en cada sitio donde pues se predica la palabra, ¿no? Entonces, para mí fue muy chocante, sí, al principio tuve que investigar muchísimo y pues tratar de ver muchos textos y todo esto para ver la veracidad. Hasta que pues bueno, pues sí, ya definitivamente los veredictos pues fueron súper concretos, porque fuimos pues a los textos más antiguos y realmente pues encontramos lo que les estoy leyendo en este momento. Entonces, bueno, listo, aquí. Bueno, entonces ahora nos vamos acá. Ahora estamos en Juan 7, que nos dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Esto es un paralelismo o una tipología con Isaías 12, que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Cierto? ¿Qué nos está diciendo acá? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yeshua. ¿Cierto? Eso lo podemos ver nosotros, ¿sí? No lo pueden ver ellos, obviamente. ¿Por qué? Por lo que les cuento y lo que les digo de la ceguera parcial que hay en cuanto a Judá, ¿verdad? Pero en todo momento la palabra nos está hablando ¿de quién? Del Mesías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este momento? Está Yeshua
en el último y gran día de la fiesta espectacular, ¿verdad? Que están a punto de apagarse en esas luces y todo lo que está pasando. Y resulta que Yeshua dice, yo soy, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Entonces, espérenme un minutico. Perdón, discúlpenme. Listo. Entonces, está diciendo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y él está en dónde? En este momento. Está en el templo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo en el templo? Pues celebrando la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que todo varón cada año tenía que subir a 3 fiestas, ¿verdad? Una de esas era la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? La fiesta de Sukkot. Entonces, están los líderes religiosos. ¿Quiénes eran los líderes religiosos? ¿Quiénes eran los que estaban en el templo? Los saduceos, pero también estaban los fariseos, ¿verdad? Son personas muy instruidas en la Torá, ¿cierto? Aparte, pues obviamente también de las leyes de hombres y todo lo que tenía que ver con relación a la ley oral, ¿sí? Pero ellos están entendiendo lo que Yeshua les está diciendo. ¿Por qué? Porque no hace más de 7 días, ¿verdad? O hace más de 8 días han estado en la sinagoga leyendo ¿qué? Leyendo todos estos pasajes, ¿sí? Ellos les retumba en su cabeza cuando Yeshua está diciendo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y lo están conectando inmediatamente con Isaías 12 que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yeshua, ¿sí? Están ellos también diciendo Ezequiel 47:1, o sea, ellos les están retumbando su cabeza de todos estos pasajes. ¿Qué dice? Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar, ¿cierto? Y están viendo Zacarías 14, ellos están pensando, inmediatamente están haciendo toda la conexión. ¿Por qué? Porque ellos sí estudian, ¿cierto? Ellos sí iban a la sinagoga, ellos sí sabían y conocían la palabra, ¿verdad? Entonces, Zacarías 14:8 que dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno, ¿cierto? Entonces, pues ellos tienen en mente y ellos están como locos y ellos están diciendo, no, ¿qué es esto que está pasando? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ese hombre está diciendo? ¿Qué era lo que esa persona que ellos estaban viendo allá, como muchos su rabino, otros ese hombre que no querían, otros su rival, ¿cierto? Ellos estaban entendiendo completamente que él estaba diciendo que era el Mesías, ¿verdad? Por eso ahora sí podemos entender, Juan, cuando nos dice el versículo 8, 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, o sea, él está proclamándose, ¿verdad? O sea, él está diciendo que él es el Mesías, ¿sí? O sea, cada cosa que él estuviera diciendo, cada cosa que él traía, además que este libro de Juan es muy, muy especial, ¿verdad? Nos cuenta relatos muy, muy bonitos, muy concretos en cuanto al ministerio de Yeshua y de muchas cosas que él hizo, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo en muchas maneras, en muchos sucesos, en muchos tiempos, Yeshua hablaba con quién? Con los líderes, ¿sí?
Él hablaba con los líderes como a uno, como, o a decir hablar entre doctores, ¿verdad? ¿No nunca han escuchado hablar dos doctores? Queda uno, ¿cierto? Si no tenemos la terminología de un doctor, simplemente nos quedamos por fuera de la conversación. Y esto pasaba mucho con Yeshua y los líderes religiosos. Él a ellos les hablaba en términos que solo ellos podían conocer, ¿cierto? O podían distinguir. Mientras que al pueblo les hablaba en parábolas, ¿sí? Y era un poco más familiar, ¿sí? Con la gente pues del pueblo, digámoslo así. Era un poco más familiar y se daba a entender de una manera más sencilla. Bueno, de aquí vamos a pasar hasta la Ketubá, ¿sí? No sé cuántas personas lo hayan escuchado, no sé cuántos hayan investigado un poquito sobre la Ketubá, pero si quisiera contarles un poquito de qué se trata, ¿sí? El matrimonio hebreo, bíblico, ¿verdad? O más hebreo, tiene dos etapas. Una etapa es el Kiddushim, ¿sí? Que significa consagración o promesa, ¿sí? Que es para nosotros, digamos, ahorita en el siglo XXI, lo que podemos llamar nosotros un matrimonio civil, ¿sí? Recordemos que por lo menos, digamos, cuando yo me casé por la iglesia cristiana, ¿sí? Pero aunque yo hice mi ceremonia con un pastor y todas las cosas, yo tuve que casarme por lo civil, porque de lo contrario, ese matrimonio no tenía validez ante, por lo menos Colombia, que es un país católico, ¿cierto? Mientras que si una persona se casa por el catolicismo, no tendría que casarse por lo civil porque eso hace ya un matrimonio válido, ¿sí? Entonces, en este caso, no estoy hablando ni de matrimonio cristiano ni de matrimonio católico, simplemente estoy hablando de un matrimonio hebreo, ¿sí? Y esta es la manera en la que se celebra. Entonces, la primera etapa sería un Kiddushim, que sería una consagración o promesa, así se llama. Y es lo que nosotros tenemos o contemplamos como un matrimonio civil, ¿sí? Para la sociedad, o sea, ante el mundo, ante la gente, ante la familia, ante todos, ellos ya están casados, ¿sí? Y eso lo vemos en Mateo 1:18. ¿Qué nos dice? El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿sí? Sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, muchos a veces no entendemos qué significa lo que nos está diciendo. No dice, ¿cómo así? Que estaba desposada con María. Entonces uno dice, no, es que estaban comprometidos. No, ellos estaban casados, ¿sí? Solo que estaban en la primera parte del matrimonio, que era el Kiddushim, ¿sí? Ante la sociedad, ante todo el mundo, ante todos, ellos estaban casados, solo que durante un año ellos no se podían juntar, ni siquiera habían consumado ese matrimonio. Simplemente se habían reunido, ¿cierto? Porque tendríamos que remontarnos un poquito más en el tiempo y ir, digamos, a cómo sería para poder llegar al Kiddushim. Entonces, estaban las familias, ¿verdad? Los padres con sus hijos, tanto mujer y hombre, ¿sí? Y entonces, muchos de los matrimonios se hacían por conveniencia, ¿sí? Muchos de los matrimonios que se concertaban eran por negociaciones o cosas así. Entonces se reunían los papás y entonces decían, ay, no, a mí me parece que tu hija podría ser para mi hijo y mi hijo para tu hija. Y entonces ellos charlaban y entonces a ellos les parecía bien, pero le preguntaban a los chicos, ¿sí? Entonces, no, ¿qué te parece? Mira que este chico está guapo y al chico le decían, no, es que la chica está guapa y bueno. Entonces decían, listo. Los muchachos decían, sí, me parece, me gusta la persona, me parece bien y seguían adelante y era cuando firmaban la Ketubá,
¿sí? La ketubá es prácticamente un texto donde el esposo prácticamente lo firma casi el esposo solo, ¿sí? Que es donde él se compromete a proveer para ella, a ser fiel. Bueno, eso es algo muy hermoso porque casi todas las promesas que salen en la que tú vas son de parte del esposo, ¿sí? O sea, de ese bienestar que va a tener la esposa cuando se junte con él. Entonces, ellos no podían consumar el matrimonio ni absolutamente ni siquiera se podían ver durante lo que era un año, ¿sí? Tiempo en el cual, ojo con lo que les voy a decir, tiempo en el cual el esposo preparaba una casa, ¿sí? Que la construía en alguna tierra o en algún lugar que el padre del esposo le había destinado para que ellos hicieran, digamos, levantaran su casa, ¿sí? Entonces, el esposo en este tiempo estaba donde preparando una casa para ese futuro matrimonio. Eso lo vemos en Juan 14:2. ¿Qué dice? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿cierto? Entonces estamos viendo que simplemente estamos entendiendo lo que es en la mente hebrea una boda, ¿sí? Yeshua está diciendo, yo me voy a preparar un lugar para ustedes, ¿sí? Y estaba en la primera parte del Kiddushim, ¿cierto? Del matrimonio que era el Kiddushim. Entonces, ¿qué pasaba en este tiempo? Mientras tanto, el esposo estaba levantando la casa o el lugar donde ellos iban a permanecer, ¿cierto? Y la esposa se preparaba en todo lo que tuviera que ver con roles de madre y esposo, ¿cierto? En este tiempo. Ella tenía que estar completamente lista, tenía que tener su vestido, ella en todo momento tenía que estar lista porque ella no sabía cuándo el novio iba a venir. No era que, ay, no, nos vemos en un año. No, empezaba a pasar el tiempo, era aproximadamente un año, pero nadie podía saber la fecha, ¿sí? Solo que ella tenía que durante ese tiempo prepararse para ser una buena madre, aprender a cocinar, aprender a estar hermosa, a cuidarse, a hacerse baños de leche y bueno, absolutamente todo lo que iba a ser una futura novia, ¿no? Ella tenía que tener su vestido listo, su ropaje impecable, ¿cierto? Porque era algo muy humillante si de pronto llegaba el esposo y la esposa no estaba lista, ¿cierto? Eso era una catástrofe, o sea, era algo terrible. Ella siempre tenía que estar lista para cuando él llegara. Entonces, el papá del esposo, ¿sí? Se encargaba de darle o proveerle dones y regalos a la esposa, ¿sí? En todo tiempo, el padre o sea, el papá del esposo era el que siempre estaba proveyendo para la esposa lo que ella necesitara. Y eso lo vemos en Efesios 1. Efesios 1:14 que dice, bueno, desde el 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el ruaj del apartado de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son arras? Es como
como un dinero que uno da en pago, ¿cierto? Para separar algo. Digamos, yo quiero comprar un reloj y yo voy y doy $200 mientras yo vengo y doy el resto, doy una parte, ¿cierto? Un adelanto. Entonces, la Biblia nos está diciendo que el ruaj, ¿sí? El ruaj del apartado, ¿sí? Es nuestras arras, es nuestro adelanto, ¿cierto? Entonces, eso era lo que hacía el padre con la esposa. Le proveía dones y regalos. Vemos los regalos en Primera de Corintios 12. ¿Qué son los dones espirituales? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, ¿cierto? Y entonces ahí nos da una serie de dones, ¿verdad? O de regalos que le da el padre a quién, a la novia, ¿cierto? En el tiempo en el que ella se está preparando. Entonces, para estar lista, ella necesita estar lista para su vestido, para esa noche de la boda, el padre le provee todo lo que ella necesita. Entonces, en cualquier momento llega el esposo, ¿sí? Y ella tiene que estar lista. Ahí vemos en Mateo 25 las 10 vírgenes, ¿sí? No se los voy a leer porque creo que todos lo hemos visto, todos lo conocemos, ¿verdad? Pero la parábola de las 10 vírgenes que nos dicen que 5 eran sensatas y 5 insensatas, ¿cierto? 5 estaban preparadas y listas y 5 no estaban listas, ¿verdad? Cuando hacemos un estudio de lo que son las 10 vírgenes, de lo que es el aceite, de lo que es insensato y de todo esto, nos damos cuenta que tiene que ver con la Torá, ¿cierto? Habían 5 que estaban observando Torá y 5 que no estaban observando Torá. Entonces, luego vemos que el único que sabía el día y la hora que el esposo podía ir por su esposa era el papá. ¿Sí? Eso, todo lo que yo les estoy diciendo nos juega porque nosotros ya lo sabemos porque lo hemos escuchado muchas veces en la palabra, ¿cierto? Solo que no sabíamos de qué se trata, ¿sí? Simplemente estamos hablando de una boda hebrea, ¿sí? O de lo que es una ketubá, ¿sí? Que se ponen una jupá, que es como una azúcar, ¿verdad? Y ahí debajo es donde ellos consuman su matrimonio, se casan y todo. ¿Listo? El único que sabía el día y la hora en la que el esposo podía ir a recoger a su esposa es el padre del esposo. Es el único. Él puede llegar la hora, pueden ser las 6 de la tarde y levantarse y decirle al esposo, hijo, a las 8 vas a recoger a tu esposa. Así de sencillo. Y así se hace. ¿Sí? Solo el padre es el que sabe que el hijo ya está listo. Cuando él ve que está su casa, que está todo organizado, que él sabe que todo está listo, le dice, listo, llegó la hora, puedes ir a recogerlo. Y eso lo vemos en Mateo 24, 36, que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿cierto? Del día y la hora no sabe nadie cuando Yeshua va a volver, ¿verdad? Dice que nadie lo sabe sino solo el Padre.
Y eso nos lleva a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, que nos dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cierto? Toda la vida nos dijeron a nosotros que nadie sabe el día y la hora porque Yeshua va a venir como ladrón en la noche, ¿cierto? Solo que no leyeron el resto, que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cierto? Entonces, Hermana, me regala la cita bíblica, por favor, disculpe que le Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 6. Aunque nosotros sepamos que el Padre es el único que sabe el día y la hora, lo determina, ¿cierto? Nosotros no estamos en tinieblas, nos dice el Padre. Ustedes son entendidos en tiempos, ¿sí? Y aunque no saben ni el día ni la hora, posiblemente se acerquen, ¿cierto? Tienen que estar preparados y velando en todo tiempo. Entonces, cuando está Yeshua en Mateo 26, cuando está Yeshua en Mateo 26, 27, diciendo y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ¿cierto? En este preciso momento, ¿qué está haciendo Yeshua? Está firmando la ketubá con su novia, ¿cierto? Ese primer periodo que sería el Kiddushim, ¿cierto? Para luego completarlo cuando ya el padre lo determine y diga ya es hora, ¿cierto? Ya es tiempo y se pase al segundo periodo que sería el Nisuim, que significa matrimonio o elevar, ¿sí? Y es cuando vienen los 7 días de celebración de la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Que tendría o que sería la fiesta de las bodas del Cordero que aparece en Apocalipsis 19, ¿cierto? Entonces, la conexión sería con Juan 14. Juan 14, que nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, ¿cierto? Él les está diciendo, tranquilos que vamos a pasar por el Kiddushim, pero ustedes tengan la plena certeza de que yo les voy a cumplir el segundo periodo, que es el Nisuim, ¿cierto? Vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, para que donde yo esté y vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿cierto? Entonces,
Vean lo bonito que se hace cuando logramos entender, digamos, en la cultura, ¿cierto? Podemos entender en la cultura cuando ya vemos versículos o textos como estos, no nos pasa de noche, ¿cierto? Sino que se abre completamente como que a nuestro entendimiento, ¿sí? Cada uno de los pasajes y nos casan completamente. ¿Listo? Por último, quiero que veamos acá, bueno, esto yo ya lo sabía, ya lo habíamos visto. Por último, quiero que veamos los paralelismos que hay entre Yeshua y José, José el soñador, ¿sí? Tengo poquitos, no tengo sino como unos 18 tal vez, porque en realidad hay más de 160, ¿sí? Pero quería traérselos a ustedes para que lo vieran. Entre José el soñador y Yeshua, los paralelismos que hay son los siguientes, que era pastor de las ovejas de su padre, ¿cierto? José, que se aparece en Génesis 37:2, y Yeshua en Juan 10, 11, 27 y 29, ¿sí? Su padre lo amaba profundamente. No les voy a leer las citas, cójanlas por favor en screenshot o anótenlas para que ustedes mismos lo corroboren para no demorarnos tanto. Su padre lo amaba profundamente. Está en Génesis 37:3, Mateo 3:17. Aborrecido por sus hermanos. Génesis 37:4. En cuanto a Yeshua sería en Juan 7:4 y 5. Enviado por su padre a sus hermanos. Génesis 37 del 13 al 14 y en cuanto a Yeshua, Hebreos 2:11. Sus hermanos planearon matarle. Génesis 37:20, Juan 11:53. Túnica, las túnicas fueron quitados de ellos en Génesis 37:23, en Juan 19:23 y 24. Fueron llevados a Egipto en Génesis 37:26 y en Mateo 2:14 y 15. Los dos fueron vendidos. Génesis 37:28 y Zacarías 11:12-13, Mateo 27:9-10 y 26:15. Los dos fueron tentados. Génesis 39:7, Mateo 4:1. Acusados falsamente. Génesis 39:16 al 18, Mateo 26 del 59 al 60. Atados con cadenas. Génesis 39:20, Mateo 27:2. Colocados junto a dos prisioneros. Génesis 40:2 y 3, Lucas 23:32, 22 del 17 al 20. Exaltados después del sufrimiento. Génesis 41:41, Filipenses 2:9 al 11. Cumplieron su ministerio a los 30 años. Génesis 41:46 y Juan 1:14, Lucas 3:23, Juan 7:1 y 2. Ambos lloraron. Génesis 42:24, 45 del 2, 14, 15, 46, 29. Juan 11:35. Perdonaron a los que les hicieron mal. Génesis 45 del 1 al 15 y Lucas 23:34. Salvaron a su nación. Génesis 45:7, Mateo 1:21. Y lo que los hombres hicieron para dañarlos, el Padre lo usó para bien. Génesis 50:20 y Primera de Corintios 2, 7 y 8. Listo, familia. Espero hayan tenido todos los versos. Léanlos en sus casas, corrobórenlos y pues a medida que
sigan estudiando, que sigamos viendo pues mucho más textos. Podemos ir encontrando muchos más similitudes y podemos ir llenando pues nuestros apuntes. Entonces, la presentación quedaría hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Amanda, ¿tienes alguna pregunta? Shalom, hermanos y Hola, Amanda, hermanas. ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Me quedó una inquietud referente a la mujer adúltera. ¿Ya? O sea, es una opinión y bueno, como he escuchado enseñanzas de algunos pastores de raíz hebrea, se dice que ese texto, pues como tal, es verídico en el sentido de que Yeshua salva a la mujer adúltera porque en Levíticos 20:10, no sé, voy a buscarlo, creo que lo tengo acá a la mano. Disculpen. Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera inefectiblemente serán muertos. Cuando agarran a la mujer adúltera, se dice en el texto de Juan 7:50, creo, ¿cuál fue? Juan 8:1. 8-1. Ajá, 8:1, sí, que la mujer fue hallada en adulterio. Eso quiere decir sí. que fue hallada supuestamente pues con el hombre que estaba cometiendo adulterio. Pero cuando toman a esta, cuando la presentan a Yeshua, nada más llevan a la mujer. Ajá. ¿Y dónde está el hombre con el cual ella estaba adulterando? O sea, Entonces, empezando que ahí ya hay una inconsistencia, exacto, ¿cierto? entonces, así es, amén, así es. Entonces, si o fue algo real donde ellos estaban juzgando injustamente a una mujer sin llevar al que estaba con ella pecando, o dos, el texto está fuera de contexto. Entonces, la otra es, discúlpeme, Tranquila, sigue, sigue. en el libro de Jeremías, capítulo 17:13 dice, bueno, en Juan 8:1 dice que Yeshua se inclinó y comenzó a escribir en la tierra. Y en Jeremías 17:13, voy a buscarlo, un momentico. Discúlpenme, Jeremías. Aquí, 17:10. Dice, yo, Jebajei, escudriño la mente y por el corazón para dar cada uno según. No, pero este no. Jeremías. No, este Jeremías tiene otra versión. Ah, perdón. Ok, perdón, me equivoqué. Jeremías 17:13. Oye, Jebajei, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yujei manantial de agua vivas. Entonces se dice que cuando Yeshua se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir con su dedo en la tierra, pues en el texto no dice que estaba escribiendo. Entonces se dice, ya es un comentario, es lo que dicen, que cuando Yeshua se inclinó, estaba escribiendo el nombre de las personas que llevaron a esta mujer y que estaban transgrediendo la Torá, porque si esa mujer fue hallada en adulterio, tenían que llevar al hombre también. Entonces quiero decir que ellos estaban transgrediendo también la Torá igual que la mujer. Y que Ya. entonces él estaba escribiendo, Yeshua estaba escribiendo el nombre de ellos, y ellos al ver sus nombres en la tierra, le llegó a mente ese pasaje bíblico y por eso salió uno tras de otro, de mayor a menor. Entonces es como Ya. un comentario y igual, o sea, tiene mucho sentido lo que usted dice, o sea, o puede estar fuera de contexto o ellos estaban transgrediendo la ley del Eterno, la Torá. Claro, o sea, no solo eso, sino que si estudiamos un poquito más a fondo, ¿por qué se la llevaron a Yeshua? Si Yeshua no hubiera podido haber hecho nada. O sea, él no hubiera podido haber determinado que la mataran a ella, aunque la hubieran encontrado con el hombre. ¿Por qué? Porque para eso había un Sanedrín.
¿cierto? Para eso había un orden, ¿sí? Y no era que le llegaban a cualquier rabino, a cualquier persona, y el rabino decía, sí, que lo maten, no, eso no lo podía determinar, es como decir yo en este momento, ¿sí? O sea, en este momento yo no podría decir, ay, sí, que lo maten, no, porque para eso existe la policía, para eso existe un juzgado, para eso existe un sistema, ¿cierto? Que en ese entonces, ¿quién lo lideraba? El Sanedrín, ¿cierto? Ellos eran los que determinaban las faltas que cometía el pueblo de Israel, ¿cierto? Por eso a Yeshua, ¿ante quién lo llevaron? Ante el Sanedrín, ¿cierto? Entonces, además que podemos ver que el texto no aparece, por lo menos en un texto tan antiguo del 125, que está demasiado cerca, del año 30, digamos, cuando se escribió que haya sido del 60 aproximadamente hasta el 120, no hay sino 60 años y el texto no aparece, ¿sí? No solo no aparece, sino que interrumpe un suceso, ¿cierto? ¿Qué hace la mujer adúltera? ¿Qué hace ese episodio en medio de la fiesta de los tabernáculos? Es algo también muy curioso, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros no podemos, digamos, verlo porque nosotros, ¿qué hacemos? Casi nunca leemos cronológicamente los textos o los evangelios o cualquier texto. Simplemente vamos por pedacitos, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver la mujer adúltera. O decimos, hoy vamos a ver la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero no tenemos idea ni a dónde estaban parados, ni en qué contexto, ni en qué cultura, ni absolutamente nada, ¿cierto? Sino que simplemente cogemos ese pedacito, lo estudiamos, todos decimos amén y nos vamos para la casa, ¿cierto? Y no tenemos como tal una cronología, ¿sí? Además, que lo que yo les mencionaba o lo que les leí, esto está en la Biblia textual, ustedes lo pueden corroborar, ¿sí? Es el pasaje 80, es la mención 80, lo pueden corroborar en sus Biblias. Nadie conocía este pasaje de la mujer adúltera hasta el siglo séptimo, después del Mesías. Entonces, eso nos da a nosotros mucha luz. Siempre me pregunté que tiene muchas inconsistencias. Cuando nosotros no lo podemos, no lo ponemos de pronto un poquito a detallar, ¿cierto? Podemos ver, o sea, si Yeshua realmente le hubiera perdonado la vida a esa mujer, ¿cierto? Yeshua hubiera estado incumpliendo. ¿Por qué? Porque ella debía morir, ¿cierto? Además que lo que les digo, en este caso, él no podía haber tomado la determinación porque él no era parte del Sanedrín. Hay muchas cosas que ya viéndolo en contexto y conociendo un poquito más de cómo se movía el primer siglo, pues que sí nos deja como que, como con muchas preguntas, más que respuestas. ¿Listo? Y también, hermana, como para adicionar, sería algo raro que los que toman a esa mujer conocedores de la Torá se lo lleven a él. O sea, eso sería algo ilógico que ellos conociendo la Torá se lo lleven a la persona inadecuada, que saben que no tienen la autoridad por muy maestro que sea. Exactamente, o sea, por más que lo hubieran querido tentar, él simplemente se lava las manos y dicen, lléveselos al Sanedrín, ¿ustedes qué hacen aquí conmigo? ¿Cierto? Era muy fácil. O sea, no, él no tenía ni siquiera que haber dicho que el que tire la primera piedra, ni que esto, ni que lo otro. Era muy sencillo decirles, ustedes están en el lugar equivocado, el Sanedrín queda hacia la derecha. ¿Sí? De pronto era lo más sencillo, porque era el a seguir. Es como decir yo que me va a llegar a mí una persona acá y me va a decir, oiga, ¿qué hago con esa persona que cogí robando? Yo le digo, ah, sí, señor, el CAI queda del lado de allá, ¿cierto? O en la estación de policía está 2 cuadras abajo. Yo que digo que ver ahí, yo, a mí, ¿sí? No, no soy juez, no soy líder, no soy nada, yo ni abogada soy, nada. Entonces, de pronto, el poder ubicar de pronto las cosas en su lugar un poquito es muy importante. Vean, démonos cuenta lo importante que es para nosotros haber tenido todo un contexto, ¿sí? Para poder tocar este tema hoy. Porque si no, estaríamos nosotros completamente, pues, ¿cómo así? ¿Qué es que esto? ¿Qué es que es la mujer adúltera? ¿Sí? A la que nosotros
en muchas ocasiones nos hemos arraigado tanto. ¿Por qué? Por la manera en la que el Padre, en la que Yeshua le da ese perdón, ¿cierto? Pues que es el perdón que queremos, pues obviamente todos. Por eso no se nos hace tan fraternal el pasaje. Pero, pues desafortunadamente, o bueno, afortunadamente, no sé cómo sea, pues no está en el texto, no aparece en los textos más antiguos, que son los que nos avalan como tal el estudio. No aparecen, pues, si no aparecen, pues no aparecen. ¿Sí? Y de eso se trata este curso, de tratar de ser como muy apegados, y ir muy apegados a las escrituras. ¿Listo? Shalom, profe. ¿Alguna? Hola, Miriam, dime. Profe, bueno, acerca del tema que están comentando, si lo cogieron en el acto mismo, entonces tuvo que estar con el hombre ahí. Entonces los dos tenían que ser apedrados, porque también el Deuteronomio dice que si, o sea, los dos tienen que ser muertos. Entonces solamente hablan de la mujer, pero ¿y el hombre qué que estaba con ella? ¿Dónde aparece ese caso ahí? Sí, o Cierto. sea, es que hay muchas inconsistencias, exactamente, o sea, porque ellos aseguran que la habían encontrado, ¿cierto? En el acto mismo. Entonces, si la encontraron en el acto mismo, entonces, ¿qué pasó con el hombre? ¿Cierto? Entonces, no, lo que se alega y lo que se dice es que no, que es que era que como ellos querían tentarle, entonces cogieron a cualquier mujer y la trajeron, pero para ellos era un cuchillo al cuello. ¿Cierto? Aunque ellos hubieran querido tentarle, ellos sabían que ellos ya estaban cometiendo pecado, haciendo una mentira, ¿cierto? O sea, haciendo un teatro y de todo, ellos ya sabían que, o sea, ellos ya prácticamente habían pecado solo por haber hecho eso. Gracias, mi vida. Entonces, hay muchas inconsistencias, hay muchas cosas que nos dejan como que con el texto un poco, pues que no sé, igual les dejo para que ustedes lo corroboren, investiguenlo. Ahí creo que lo que más les puede acercar es la Biblia textual, porque tiene su mismo estudio sobre esto. Los que no tengan la Biblia textual en papel, la pueden descargar en internet y vayan a Juan 8. Y en Juan 8 aparece como a pie de página, ahí como unas heces, y ahí ustedes pueden ver por qué aparece el 8.1 hasta el 11 en blanco. Ahí les puede dar y pueden ir a buscar un poquito más con respecto a lo que hablamos el día de hoy. Y cacharréenlo, que sé que les va a servir. ¿Listo? ¿Alguien más? Quería agregar una curiosidad más a lo que usted mencionó sobre las similitudes de Yeshua y Joseph. ¿Ya? Que a Joseph le cambiaron el nombre a Safnapanea, el rey, y los hermanos no lo supieron reconocer. Y a Yeshua le cambiaron el nombre, le llaman Jesús y no lo reconocen los hermanos. Y no lo reconocen. Sí, yo de verdad, mire, les juro que yo sueño con ese día de ver, porque ya vimos el tráiler, ¿cierto? Nosotros ya nos vimos ya conocemos todo lo que pasó cuando él se quita su atuendo de qué, de egipcio, ¿cierto? Y se quita ese maquillaje que tenía en sus ojos y llora y les dice, mírenme, soy yo, soy su hermano, ¿cierto? Y nosotros ya vimos ese tráiler que eso lo vamos a ver ¿cuánto? Muy pronto. Cuando Yeshua, ¿cierto? Digan, no, yo no soy Jesús, yo no soy ese Dios occidental, ¿cierto? Yo no soy ese, yo soy, mírenme, soy yo, soy su hermano. Ay, eso me parece tan espectacular de ver que muy posiblemente nosotros lo podamos ver, ¿sí? O sea, que lo podamos estar ahí viendo ya en película, pero en vivo. Entonces es algo Amén. muy, muy hermoso. Sí, o sea, y no, y la cantidad de similitudes nos quedamos toda una clase viendo, porque la pasé así a vuelo de pájaro, pero podemos, de pronto pueden irlo buscando de a poquito así, van a encontrar unas similitudes impresionantes, hermosísimas, muy, muy, muy hermosas. Hermana, hay un estudio de un pastor, Gene Steyler, creo que así se pronuncia, Stanley, estadounidense. sí. Excelente para los hermanos que de pronto deseen profundizar más sobre el tema de Joseph y Yeshua.
¿Qué título tiene? En este momento no me acuerdo, lo pero sí envías? sé. Sí, yo Envíamelo. se lo paso, hermano. Yo de él me conozco todos porque me los he visto no sé cuántas veces. Soy fiel seguidora de James Stanley. Él fue mi primer profesor. Y sí, tiene fabulosas charlas, se lo súper recomiendo porque es maravilloso. O sea, es una persona muy centrada, muy bíblica, es de los mejores profesores que yo he tenido, o sea, que he conocido. Persona muy centrada y muy bíblica, que es lo más importante. Entonces El me nombre, pasas. ¿Cómo se el llama? nombre, ¿cómo es? El Jim, nombre. Jim Staley. A ver, les Sí, está. escribo. Ay, ahí te pusieron, mira, Jim Staley. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. Es, de verdad, tiene casi 100 videos en este momento en YouTube, pero se los van a ir ver en una semana porque es una tras otra, tras otra, tras otra. Es espectacular. Igual que un rudo despertar. No sé cuántos conozcan un rudo despertar o conozcan a Michael Root. Alon, yo me lo veo todos los días. Michael Root es, o sea, Jim Steiner y Michael Root para mí son los pioneros, además que son los pioneros en raíces hebreas, se puede decir, el pastor Michael lleva casi 50 años de su vida dedicados a todo lo que tiene que ver con todo esto. Con raíces hebreas y lo hacen maravillosamente. Han sido mis profesores porque yo he sido empírica, yo he aprendido así, de todos. Cojo, si es escritural, sigo adelante y se los recomiendo porque son canales que de verdad le dan a uno muchísima luz, nos enseñan muchísimo, además que si ustedes son como yo que todo el día están escuchando algo, entonces hay muchísimo material, mucho, completamente mucho material para poder seguir estudiando. Muchas de las cosas que estamos viendo acá es de ellos, ¿sí? Este curso nosotros lo hicimos basado pues en muchas enseñanzas que hemos concretado y hemos resumido de Jim Stanley, de Pastor Joseph y de Michael Root, o de un Root Despertar. ¿Listo, familia? La página de Michael Root hay mucho material de estudio para Es descargar. maravillosa, es Sí. maravillosa, sí. Exacto, ellos tienen muchos PDF, muchas cosas así, a veces corticos, a veces un poquito más largos, además que él tiene lo que se llaman los evangelios cronológicos, no sé si lo conocen ustedes ahorita. Sí, sí. Nosotros vamos a hacer un curso sobre los evangelios cronológicos, vamos a tratar de hacerlo resumido, ¿sí? Pero si lo pueden adquirir, es un libro digital, está completo y bueno, ahí que sí van a tener buen tiempo para poder leer porque es maravilloso todo lo que se puede aprender por ellos. O sea, todo lo que el Padre les ha revelado, les ha dado en sus manos y que ellos están transmitiendo en este momento pues a muchas personas. Entonces es bastante material el que hay. Excelente todo, excelente. O sea, de esas dos personas y del pastor Joseph, no sé si lo conocen. Él es... no sé si lo conoce, no recuerdo el apellido de él. El pastor Joseph también tiene la Biblia verso por verso. Cuando les digo todo, tiene uno, hay más de 5.000 horas de audios y es espectacular. Muchísimas cosas para aprender. Entonces, igual, pues muchas de las cosas que yo les traigo es un resumen de todo eso que hemos aprendido durante estos años y les voy a tratar de dejar todos los recursos, libros, enlaces, para que ustedes tengan como una biblioteca digital para que pues el día que no estemos en curso ustedes tengan que hacerla y tengan para aprender. ¿Listo, familia? Listo, profe. Listo. ¿Alguien más que quiera comentar algo más? ¿Alguna otra pregunta o nos quedó clarísimo? No, yo quería comentar, me quedé maravillado con el tema de lo que eran las bodas o todo ese Wow. proceso. La verdad que no lo conocía y ahora empecé a entender mucho más y tener otra visión, porque la verdad que la tenía muy parcial, conocía los pasajes, son muy conocidos, pero ahora ya lo comprendo de otra manera, así que hoy me quedé maravillado con Maravillado. eso. Sí, y Qué además quería, bueno, sí. sí, la verdad que sí, quería comentar también,
pero es con respecto a arqueología. Por eso quise esperar hasta el final. No, con respecto al tema de los rollos del Mar Muerto, hay un PDF, no sé si lo tenés, que, No. bueno, que con el tema de los rollos del Mar Muerto también se adicionaba un archivo PDF con mapas, con explicaciones. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo, si Ay, querés te lo regálamelo. paso. Sí, yo lo Por publico. supuesto, que es para Porfa. compartir con todos acá, por eso lo Sí, quería genial, comentar. porque el que yo vi el año pasado no nos dieron PDF y este año vi una clase y no pude porque estaba tan enfermita que este año sí no pude hacerlo. No, las clases están geniales, geniales. Pues No, voy no, a tratar de chismosearme un ratico a ver si logro que a veces las dejan unos tiempitos, unos días para que uno las pueda ver, a veces. bueno, Pero yo voy te a paso tratar. ahora el archivo. Porfa, sí, con eso yo lo comparto con todos para que lo podamos ver. Bárbaro, genial. Chupi, Sí, sí. sería genial. Bueno, familia, entonces ya el día de hoy no alcanzo, pero les prometo porque sí se me escapó algo que entra en esta clase y es los 400 famosos años de Egipto, ¿cierto? Los 400 tan famosos años de Egipto que nos han dicho que fueron 400 años que Israel estuvo en Egipto cautivo y resulta que no fueron 400 años. ¿Listo? Pero prometo hacerle un pequeñito de exposición para antes que empecemos el siguiente curso, perdón, el siguiente tema, les quiero explicar un poquito por qué no fueron 400 años, ¿sí? Es muy bonito, es muy chévere. A veces uno dice, ay, pero pues si fueron 400 o no fueron 400, pues sabe qué. Sí, pero a veces sí es muy bonito y importante saber realmente si sí fueron los 400 años o no fueron los 400 años y por qué puede ser o por qué no. ¿Listo? Aunque la Biblia nos dice o nos cuenta que fueron 400 años, pero vamos a ver de qué manera fue. ¿Listo, familia? Les prometo tenérselos listos para la siguiente clase, que lo veamos antes de empezar el siguiente tema. ¿Les parece? Gracias, hermana. Parece, muchas gracias, profe. No, familia. Gracias, gracias, profe. No, gracias. Que descansen todos, que pasen buena noche. Chao, familia, bendiciones. Gracias, hermana Laila. Chao, chao. Vamos a orar. Chao, juiciosas. Vamos a orar. Vamos a orar. Todos se despidieron y no hemos orado. Vamos a hacer una oración cortitica para poder salir. ¿Listo? Es para dormir mejor. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Estamos maravillados, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia para con tu pueblo, Señor. Gracias porque eres tú hablando, Señor. Eres mostrándonos cada suceso, cada parte de lo que es tu palabra, Señor. Gracias por cautivar nuestro corazón, Señor. Entendemos cuando dices en Oseas que nos llevarás al desierto y allá harás que nos volvamos a enamorar de ti, Señor. Y lo estamos viviendo, Padre. Gracias, porque si no fuera por las circunstancias que hemos pasado o que pasamos a diario, Señor, no estaríamos en este lugar, Padre. Gracias te damos por traernos con brazos de amor, Señor, y con tanta, tanta paciencia y misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque podemos conocerte, entenderte completamente, Señor, y cada día más aprender más de lo que es tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos que me acompañan en esta noche. Te pido, por favor, Padre, que les des un resto de semana agradable, Señor, y que podamos escudriñar tu palabra y aprender cada día más, Padre. Te damos mil y mil gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén y amén. Amén. Ahora sí. Listo, familia. Shalom. A todos mil bendiciones. Gracias por estar aquí. Nos vemos el lunes. Bueno, bendiciones. Chao. Shalom, Chao. shalom. Shalom, shalom.